¿Qué pasaría si la forma en la que oras antes de dormir estuviera cambiando por completo tu vida espiritual sin que te des cuenta? Y si un gesto tan simple como rezar en la cama cuando estás agotado pudiera afectar más de lo que imaginas tu conexión con Dios. Hoy vamos a hablar de algo que muchos pasan por alto, pero que puede estar ocurriendo en miles de hogares sin que nadie lo note. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio donde reflexionamos juntos sobre la fe, sobre la presencia de Dios en nuestra vida diaria y sobre esas verdades espirituales que muchas veces se ignoran, pero que influyen profundamente en nuestra relación con el Señor. No estamos aquí para generar miedo, sino para buscar entendimiento, claridad y una vivencia más consciente de la oración. Hace algunos años recibí una llamada urgente de una familia que vivía en las afueras de la ciudad. Cuando llegué a su casa, me encontré con una escena de angustia. La madre estaba en la entrada llorando sin poder contenerse, mientras el padre caminaba de un lado a otro completamente desorientado, sin saber cómo ayudar a su hija. Dentro de la casa, en una habitación, se encontraba una joven de apenas 17 años que llevaba semanas sin poder descansar en paz. Su problema no era simple cansancio. Cada noche, cuando intentaba dormir, era invadida por pesadillas intensas, imágenes inquietantes y una sensación constante de miedo al cerrar los ojos. La familia había intentado todo lo que estaba a su alcance. Fueron con médicos, hicieron exámenes, consultaron especialistas e incluso acudieron a psicólogos. Sin embargo, nadie encontraba una explicación clara a lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente hablé a solas con la joven, le pregunté con calma cómo eran sus noches y qué sucedía exactamente antes de que comenzaran esos episodios. Ella, con sinceridad, me respondió algo que llamó profundamente mi atención. Me dijo que siempre rezaba antes de dormir como lo había aprendido desde pequeña, pero que últimamente lo hacía acostada porque llegaba muy cansada al final del día. Después de unos segundos de silencio, añadió algo más. Me explicó que mientras rezaba en esa posición, a veces sentía como si hubiera una presencia en su habitación. En otras ocasiones, escuchaba su nombre siendo pronunciado. Incluso mencionó que comenzaba el rosario con buena intención, pero poco a poco entraba en un estado extraño, entre el sueño y la oración, donde aparecían pensamientos y voces confusas que la perturbaban profundamente. Hermanos, esta historia no la comparto para causar temor, sino para abrir una reflexión necesaria. Lo que vivía esta joven no es un caso aislado. Hay muchas personas que oran de manera similar, sin comprender del todo lo que ocurre en ese estado de cansancio y media conciencia. Y precisamente por eso es importante hablar de ello con seriedad, sin supersticiones, pero también sin ignorar lo espiritual. Lo que vamos a reflexionar hoy no proviene de opiniones personales ni de ideas modernas. Se basa en la enseñanza de la Iglesia, en la experiencia pastoral acumulada durante siglos y en una comprensión profunda de la vida espiritual. Sin embargo, en un mundo donde la prisa y el cansancio dominan la vida cotidiana, muchas de estas verdades se han ido olvidando o simplificando demasiado, porque la oración no es simplemente repetir palabras. La oración es un encuentro vivo entre el alma y Dios. Es un diálogo real, profundo, donde el corazón humano se abre al Creador. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2055-8, nos recuerda algo fundamental. La oración es la elevación del alma hacia Dios. Y esa palabra elevación no es simbólica sin sentido. Implica movimiento interior, atención plena, conciencia despierta. El alma se dirige hacia Dios con todas sus facultades activas, mente, voluntad y memoria. Pero cuando esa oración se realiza desde un estado de agotamiento extremo, acostado y a punto de dormir, esa dinámica interior cambia de forma significativa. No significa que Dios deje de escuchar, Dios siempre escucha. La misericordia divina no tiene límites y la Escritura está llena de oraciones hechas en la noche, en el dolor y en la debilidad. Sin embargo, hay una diferencia importante entre una oración consciente y una oración que se mezcla con el sueño, entre un momento puntual de oración nocturna y un hábito constante de rezar mientras la mente se va apagando.
Y es aquí donde comienza una distinción muy importante que debemos comprender con calma, porque a partir de ella se desarrolla todo lo que vamos a reflexionar más adelante. La diferencia no está en si Dios escucha o no, porque Dios escucha siempre. La diferencia está en el estado interior en el que el alma se coloca al orar de forma habitual. La tradición espiritual de la Iglesia ha insistido durante siglos en que la oración no es solo un acto de palabras, sino un acto de presencia. Es estar verdaderamente despiertos ante Dios, con la mente orientada hacia Él y el corazón disponible. Cuando la oración se realiza acostado de manera constante, especialmente al final del día, cuando el cansancio ya domina, ocurre algo que muchas personas no perciben. La mente comienza a perder firmeza en su atención. El pensamiento se dispersa con mayor facilidad y el alma entra progresivamente en un estado de relajación que ya no favorece el recogimiento espiritual. Lo que debería ser un diálogo consciente se transforma lentamente en una transición hacia el sueño. No es extraño que en ese punto la oración se vuelva fragmentada. Se empieza con intención, quizá con un Padre Nuestro o un rosario, pero poco a poco las palabras se vuelven automáticas, la atención disminuye, y sin darnos cuenta, la oración se mezcla con pensamientos sueltos, imágenes internas o incluso con el inicio del sueño. En algunos casos, la persona se despierta más tarde sin recordar en qué momento dejó de rezar. Esto no es un detalle menor desde el punto de vista espiritual, porque la oración, cuando pierde su conciencia, deja de ser plenamente un acto de encuentro. Se convierte en una costumbre, en un gesto repetido, más cercano al hábito que a la relación viva con Dios. Y aquí es donde surge un riesgo silencioso, la desconexión progresiva entre lo que se dice y lo que realmente se vive interiormente. La teología mística ha hablado de esto con claridad. San Juan de la Cruz, uno de los grandes maestros de la vida espiritual, enseñaba que la oración profunda requiere recogimiento interior, es decir, la capacidad de reunir todas las facultades del alma en un solo punto, Dios. Memoria, entendimiento y voluntad deben estar activamente orientados hacia Él, no de forma pasiva, sino consciente. Sin embargo, cuando el cuerpo está acostado y el sueño comienza a acercarse, ese recogimiento se debilita de forma natural. No porque la oración sea mala, sino porque el estado físico influye directamente en la capacidad de atención del alma. Es una realidad humana básica. El cuerpo cansado arrastra la mente hacia la desconexión. Por eso muchas personas experimentan lo mismo sin entenderlo. Empiezan a rezar con sinceridad, pero terminan en un estado intermedio donde la oración se mezcla con el sueño. En ese punto ya no hay claridad sobre lo que se está diciendo, ni sobre el nivel de atención real que se mantiene. Y esto con el tiempo puede generar una forma de oración superficial, donde se cree que se está orando intensamente, pero en realidad la conciencia está parcialmente ausente. La tradición espiritual advierte precisamente sobre esto, no por miedo, sino por claridad, porque la vida interior necesita lucidez. No se trata de hacer la oración más difícil, sino más consciente, y la conciencia requiere presencia, no solo intención. A esto se suma otro aspecto importante. Cuando la oración y el sueño se mezclan de forma habitual, el alma comienza a asociar el acto de rezar con la desconexión mental. Es decir, la oración deja de ser un momento de atención plena y pasa a ser el último paso antes de dormir. Y esa asociación interior puede debilitar gradualmente la profundidad del encuentro con Dios. No es que Dios se aleje, es que la persona deja de estar plenamente presente. Y en la vida espiritual, la presencia es clave. Estar con Dios no es solo hablarle, es estar verdaderamente ahí, con atención viva. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado la importancia de distintos momentos de oración a lo largo del día, no solo al final de la noche, porque el alma necesita momentos de vigilia espiritual, momentos donde está completamente despierta, no solo física, sino interiormente.
Esto no significa que la oración nocturna sea incorrecta. Al contrario, es una tradición hermosa y antigua. Los salmos mismos hablan de orar en la noche, de recordar a Dios en el lecho, de confiar en Él antes del descanso, pero siempre dentro de una conciencia clara, no como un estado de medio sueño prolongado. El problema no es la noche, el problema es la pérdida progresiva de atención. Y cuando eso se vuelve hábito, la persona puede dejar de notar la diferencia entre una oración consciente y una oración mecánica. Y es ahí donde comienzan muchas confusiones espirituales que más adelante veremos con mayor profundidad. En la siguiente parte vamos a entrar en un punto más delicado, lo que ocurre en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, y por qué ha sido señalado en la experiencia espiritual como un momento especialmente sensible para la vida interior del ser humano. Ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño es uno de los aspectos menos comprendidos de la experiencia humana, pero al mismo tiempo uno de los más importantes cuando hablamos de vida espiritual. No es completamente estar despierto, pero tampoco es estar dormido. Es un punto de transición en el que la mente comienza a desconectarse de la realidad exterior, mientras aún conserva fragmentos de conciencia activa. Desde el punto de vista de la psicología, este momento tiene un nombre: estado hipnagógico. Es una fase natural del cerebro en la que las imágenes, los pensamientos y las sensaciones pueden volverse más fluidas, menos controladas y más difíciles de distinguir entre lo real y lo imaginado. Muchas personas lo experimentan sin darse cuenta cuando están a punto de quedarse dormidas o justo cuando están despertando. Ahora bien, cuando este estado se combina con la oración habitual en la cama, especialmente cuando la persona ya está muy cansada, la experiencia interior cambia. La atención consciente disminuye, pero la actividad mental no se detiene por completo. Es entonces cuando pueden aparecer pensamientos fragmentados, sensaciones internas intensas o incluso voces interiores que no tienen una fuente clara. Es importante ser precisos aquí. No estamos hablando de fenómenos sobrenaturales en todos los casos, ni de interpretaciones automáticas. Desde una perspectiva espiritual seria, la Iglesia siempre ha pedido discernimiento. No todo lo que se percibe en ese estado proviene de una causa espiritual externa. Muchas veces es simplemente el funcionamiento normal de la mente en transición. Sin embargo, la tradición espiritual también ha reconocido que la falta de vigilancia interior puede generar confusión en la experiencia de la oración. Cuando una persona reza de manera constante en ese estado de media conciencia, la frontera entre la oración real y las percepciones internas se vuelve más difusa. Y eso puede afectar la claridad espiritual con el tiempo. Los maestros de la vida interior han insistido en la importancia del recogimiento, no como una postura rígida, sino como una actitud de atención consciente, porque la oración, en su forma más profunda, no es un flujo automático de palabras, sino una presencia activa ante Dios. Y esa presencia requiere lucidez. Cuando la lucidez disminuye de forma habitual durante la oración, la experiencia espiritual puede volverse confusa. La persona puede sentir que está orando intensamente, pero en realidad su mente está entrando y saliendo de estados de semisueño. Y en ese proceso, los pensamientos internos pueden adquirir una intensidad que no corresponde a una experiencia plenamente consciente. Esto no debe interpretarse de manera exagerada ni alarmista, pero sí debe tomarse con seriedad, porque la vida espiritual no se basa solo en la intención, sino también en la atención. Y la atención es una facultad que necesita ser cuidada, especialmente en los momentos en los que el cuerpo está más debilitado. Por eso, muchos textos espirituales antiguos recomiendan que la oración más profunda se realice en momentos de mayor claridad mental, cuando la persona está plenamente despierta. No porque Dios no pueda ser encontrado en la noche, sino porque el alma necesita condiciones adecuadas para mantenerse firme en la conciencia del encuentro. En ese sentido, la noche no es un problema en sí mismo. El problema aparece cuando el cansancio extremo sustituye la atención. Y cuando esa sustitución se vuelve hábito, la oración pierde progresivamente su cualidad de diálogo consciente y se acerca más a una repetición automática.
A partir de ahí, la experiencia interior puede comenzar a mezclarse con percepciones propias del estado de transición del sueño. Pensamientos sueltos, imágenes internas o sensaciones emocionales intensas pueden aparecer con mayor frecuencia y la persona puede interpretarlas sin suficiente discernimiento. La tradición espiritual ha sido muy cuidadosa con esto, no para generar miedo, sino para proteger la claridad del alma. Porque cuando la mente no está plenamente despierta, su capacidad de discernir se debilita. Y sin discernimiento, incluso las experiencias interiores más simples pueden ser mal interpretadas. Por eso la Iglesia ha insistido en la necesidad de equilibrio. Oración, sí, pero también conciencia. Devoción, sí, pero también lucidez. Y sobre todo, una vida espiritual que no dependa únicamente de momentos de agotamiento físico, sino de una práctica estable y consciente a lo largo del día. En la siguiente parte vamos a ver cómo esta dinámica afecta la experiencia práctica de muchas personas y por qué algunos hábitos nocturnos, aparentemente inocentes, pueden influir más de lo que parece en la vida interior. Cuando esta forma de oración se convierte en un hábito diario, especialmente al final del día, comienza a moldear la manera en que la persona vive su relación con Dios sin que lo note. No es un cambio repentino, sino algo gradual, casi imperceptible, que se instala en la rutina espiritual. La persona sigue rezando, sigue cumpliendo con sus prácticas, pero algo en la calidad de esa oración va cambiando. Poco a poco, la oración deja de ser un momento claramente diferenciado del descanso. Se convierte en el paso final antes de dormir, como si fuera parte del proceso de apagarse mentalmente. Y cuando eso ocurre durante semanas, meses o incluso años, la mente aprende una asociación muy concreta. Orar equivale a desconectarse. Este detalle es más importante de lo que parece, porque la vida espiritual depende en gran medida de asociaciones interiores conscientes. Si el alma asocia la oración con la atención, la vigilia y la presencia, entonces la oración se vuelve un espacio de encuentro real. Pero si la asocia con el sueño, la fatiga y la desconexión, entonces la oración pierde intensidad interior, aunque externamente siga existiendo. Es en este punto donde muchas personas comienzan a notar algo extraño, no necesariamente fenómenos extraordinarios, sino una especie de vacío interior, una sensación de que la oración ya no tiene la misma fuerza de antes, no porque Dios haya cambiado, sino porque la atención ha disminuido de manera progresiva. La tradición espiritual ha advertido que la vida interior necesita coherencia. No basta con rezar mucho, sino con rezar con conciencia. Y la conciencia no es automática, se forma, se entrena y también se debilita cuando no se cuida. Por eso, los hábitos importan tanto en la vida espiritual como en cualquier otra dimensión de la vida humana. Cuando una persona reza siempre en el mismo estado de cansancio extremo, su mente deja de experimentar la oración como un acto plenamente consciente. Y esto puede llevar a lo que muchos maestros espirituales describen como una oración mecánica, no en el sentido de falsa, sino en el sentido de poco atenta, repetida sin plena presencia interior. Esto no significa abandonar la oración nocturna, significa entender su lugar correcto. La noche puede ser un momento hermoso para cerrar el día con Dios, pero no debe ser el único espacio de encuentro espiritual consciente. Cuando toda la vida de oración se concentra en el momento de mayor agotamiento, se corre el riesgo de debilitar la calidad del encuentro. Por eso la Iglesia siempre ha propuesto una vida de oración distribuida, momentos de la mañana, del día y de la noche, cada uno con su propio nivel de energía y atención. Esto permite que el alma no dependa exclusivamente del estado físico más débil del día para relacionarse con Dios. Además, hay otro aspecto importante que se desprende de esta dinámica. Cuando la oración se realiza en estado de somnolencia habitual, la persona pierde progresivamente la capacidad de distinguir entre lo que es una experiencia espiritual consciente y lo que es simplemente actividad mental en transición al sueño. Y esa confusión puede afectar el discernimiento interior. El discernimiento es clave en la vida espiritual. Es la capacidad de reconocer qué viene de Dios, qué viene de uno mismo y qué no tiene un origen espiritual claro.
Pero ese discernimiento necesita una mente clara, despierta, entrenada en la atención. Sin esa claridad todo se mezcla fácilmente. Por eso los maestros espirituales insisten en la vigilancia interior, no como una atención constante, sino como una presencia consciente. Estar despiertos interiormente, especialmente en los momentos en que se ora, porque la oración no es solo un acto de fe, sino también un acto de conciencia. Cuando esta conciencia se debilita de forma habitual, la persona puede seguir orando, pero pierde parte de la profundidad del encuentro, y aunque exteriormente todo parezca correcto, interiormente la experiencia puede volverse más superficial, más automática, menos transformadora. Es importante entender que esto no es un problema de mala intención. La mayoría de las personas que oran en la cama lo hacen con sinceridad, con cansancio real, con deseo de acercarse a Dios, pero la sinceridad no siempre garantiza la calidad del acto si no hay atención suficiente. Por eso, la vida espiritual requiere también sabiduría práctica. Saber cuándo orar, cómo orar y en qué condiciones hacerlo no es un detalle secundario, es parte del cuidado del alma. Porque el alma no solo necesita intención, también necesita condiciones adecuadas para vivir plenamente su relación con Dios. En la siguiente y última parte vamos a ver cómo esta enseñanza se traduce en prácticas concretas y cómo se puede reconstruir una vida de oración más consciente, equilibrada y espiritualmente sólida. Cuando entendemos todo esto en conjunto, la conclusión no es complicar la vida espiritual, sino simplificarla con más conciencia. La intención nunca ha sido cargar al creyente con reglas difíciles, sino ayudarle a vivir una relación más clara, más despierta y más estable con Dios. Porque la oración no está hecha para ser una rutina automática, sino un encuentro real que transforma la vida interior. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en algo fundamental: la calidad de la atención importa tanto como la frecuencia de la oración. No se trata únicamente de cuántas veces se reza, sino de cómo se reza. Y ese cómo incluye el estado del cuerpo, de la mente y del corazón en el momento de la oración. Cuando la oración nocturna se realiza de forma consciente, en un momento en que la persona todavía está despierta, aunque cansada, y con una actitud de recogimiento real, entonces se convierte en un cierre espiritual del día lleno de sentido. Pero cuando se realiza ya en un estado de semisueño, pierde parte de esa claridad interior que permite un verdadero encuentro. Por eso, la tradición cristiana siempre ha recomendado preparar el alma antes de dormir, no llegar directamente del ruido del día al silencio de la noche sin transición. Esa preparación puede ser breve, pero es importante. Un momento de silencio, un examen sencillo del día, un acto de contrición sincero, una oración breve de encomienda a Dios. Todo eso ayuda a cerrar el día con conciencia espiritual. También es importante recordar que la oración no depende solo del momento final del día. La vida espiritual se construye durante toda la jornada. La mañana, el trabajo, los momentos de pausa, todo puede convertirse en oración consciente. Así, la oración nocturna no carga con toda la responsabilidad del encuentro con Dios, sino que es parte de un ritmo más amplio y equilibrado. Cuando este equilibrio existe, la mente no llega tan agotada al momento de rezar por la noche y la oración puede mantenerse más clara, más presente y más estable. Esto no es teoría abstracta, es experiencia práctica de la vida espiritual cristiana a lo largo de siglos. Al mismo tiempo, la Iglesia ha enseñado que Dios no se limita a condiciones humanas. Él siempre escucha, siempre está presente y siempre recibe el corazón sincero. Pero el ser humano, por su propia naturaleza, necesita aprender a disponerse mejor para ese encuentro. No porque Dios cambie, sino porque nosotros somos quienes cambiamos. Y aquí hay un punto esencial. La oración no es solo hablar con Dios, es aprender a estar con Dios. Y estar con Dios requiere presencia interior. Esa presencia se debilita cuando la atención se apaga por completo, aunque la intención siga siendo buena. Por eso, reconstruir una vida de oración consciente no es volverla más complicada, sino más auténtica. Significa darle a Dios momentos reales de atención, no solo palabras dichas mientras la mente se desconecta. Significa separar el descanso del diálogo espiritual,
para que ambos puedan cumplir su función correctamente. Cuando esto se comprende, muchas confusiones desaparecen. La oración vuelve a su lugar natural en la vida diaria. El alma recupera claridad y la relación con Dios se vuelve más estable, no porque haya más esfuerzo, sino porque hay más conciencia. En el fondo, este mensaje no trata solo sobre la postura del cuerpo o el momento de la noche. Trata sobre la calidad de la presencia interior. Porque la fe cristiana no es solo una práctica externa, sino una relación viva que involucra a toda la persona. Y cuando esa relación se vive con atención, con equilibrio y con sinceridad, la vida espiritual se fortalece de manera natural. Ahora, como cierre de todo este mensaje, aquí tienes los elementos finales solicitados.